Hola, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy nos toca hablar de control social, bolilla 6 del programa de criminología de la cátedra a cargo del doctor Alejandro Valle. Bueno, a continuación les voy a decir cómo vamos a desarrollar la presente exposición. Vamos a primero aclarar el concepto de control social. Lo vamos a dividir en los tipos de control social formal e informal, desarrollando someramente las instituciones que lo integran. Vamos a llegar a tolerancia cero como icono de control social formal y vamos a concluir con control social formal privado. ¿Sí? ¿Qué entendemos por control social? El control social son todas aquellas medidas, normas, que toma el Estado a fin de organizar la vida en sociedad. Este término deviene del siglo XIX, allá en Estados Unidos, con la Revolución Industrial, ante la necesidad de integrar en el mismo marco social las grandes masas de inmigrantes que con fuerza y la necesidad de trabajo acudían a ese país. Entonces lo que se logró es localizar vías sociológicas de integración para superar esas diferencias culturales y que a partir de ese desarrollo de normas se garantizara la convivencia social organizada. Desde el punto de vista criminológico, se procura analizar desde diferentes perspectivas, ya sea funcionales o estructurales, las instancias encargadas de reaccionar socialmente frente a la delincuencia y la desviación. Entonces llegamos a este punto en donde decimos que el control social puede ser formal o puede ser informal. Cuando hablamos de control social formal, nos referimos a todas aquellas leyes y normas que emanan del Estado, a fin de hacer llevar una vida más organizada, más pacífica y en comunidad. Obviamente que el Estado, a través de su poder punitivo, descansa esa orden de control social en las instituciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las instituciones? Las instituciones son la policía, el poder judicial, el servicio penitenciario. ¿Sí? Estas instituciones a su vez tienen herramientas, ¿sí? Explícitamente coactivas que obviamente que son delegadas en ella a través de las normas, ¿no? Es decir, que el Poder Judicial, por ejemplo, es el encargado de aplicar las penas ante la comisión de un delito. ¿Sí? Las penas establecidas en el Código Penal y ante la comisión de un delito establecido en el mismo. Hablamos de que el primer órgano, la primera institución que interviene en el control social formal es la policía. La policía interviene de manera preventiva o de manera coactiva cuando reprime algún hecho delictivo. Ante la represión de un hecho delictivo, automáticamente interviene la justicia, ya sea dictando una sentencia absolutoria o condenatoria. En el caso de una sentencia condenatoria pasa al servicio penitenciario, quien es el órgano encargado a través de las leyes de controlar la condena dictada por el órgano judicial. El servicio penitenciario no solamente va a tratar de que esa persona vuelva a reinsertarse en la sociedad, sino que también de alguna manera tratar de que esa persona no reincida, no vuelva a cometer un nuevo delito, actuando de esta manera como una especie de prevención del delito. Estas son las tres instituciones que, en fin, hoy en día actúan en nuestro sistema de control social formal. ¿Sí? Cuando hablamos de control social informal o control social secundario, esto lo que va a hacer va a tratar de condicionar al individuo a través de un proceso que comienza en la familia. Comienza en la familia, pasando por la escuela, la profesión y la instancia laboral, que culmina con ese proceso de socialización por medio de la interiorización de pautas de convivencia social.
Es decir, que la primera institución en el control social informal es la familia. La familia es el grupo de referencia para el ser humano, ¿sí? En su seno no solo nace, crece y se desarrolla, sino que también va adquiriendo las primeras nociones de la vida, ¿sí? A través de las relaciones afectivas con los adultos, las vivencias, el amor, el respeto y la justicia y la solidaridad, ¿no? Se dice que se considera una familia disfuncional como un factor de riesgo para el surgimiento de conductas antisociales. O sea, fíjense la importancia que tiene la familia para que después para que después esa persona se desarrolle con normalidad o que vaya en contra del orden social. La escuela, a esta institución se le atribuye un papel fundamental, al igual que la familia, y a ella se integra el individuo en edades tempranas, cuando ya está preparado para salir del seno familiar, adquirir otros tipos de conocimiento a través de la enseñanza y el contacto de personas ajenas que son portadoras de otros valores, ¿no? Obviamente ahí es donde empieza a actuar la interacción social y donde nosotros vemos si las costumbres adquiridas en la familia causan algún efecto en lo que sería la interacción con otras personas. Numerosas investigaciones pedagógicas y sociológicas han llevado a la conclusión de que el comportamiento social de los individuos, o sea, que sobre la relación entre la escuela y el comportamiento social de los individuos se han constatado conexiones de fracaso escolar con irregularidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una falla en el sistema educativo, cuando obviamente la persona no se apega a las reglas que empieza a marcar la escuela como primer estamento, digamos, para saltar a la vida social completa, por lo general hay un fracaso y un retroceso en esa persona que obviamente no se va a adaptar nunca a la vida social, ¿no? Tenemos como tercera institución la religión. La religión históricamente se caracterizó por ser un instrumento de dominación muy fuerte. Tan es así que hoy en día cuenta con un Estado propio, como ser el Vaticano. En el antiguo Egipto los sacerdotes tenían una importante influencia en la sociedad, tal así que eran consultados por los gobernantes y hasta inclusive hacían lo que ellos decían, ¿no? La religión supone un freno en la comisión de delitos basados en el miedo a través del castigo divino, que si cometemos algo ilegal será suficiente para desistir de alguna idea de delinquir, ¿no? Obviamente esta idea del pecado, de no robarás. No robarás, bueno, cualquier similitud con cualquier norma establecida por los estatutos. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación intervienen hoy en día en un proceso de socialización de los individuos, particularmente la televisión. Hoy en día no solamente es un instrumento de distracción, de entretenimiento, sino también informativo. Y proporcionan, los medios de comunicación hoy en día actúan como un sistema de transmisión de mensajes y de símbolos para el ciudadano medio. Su función no solamente es la de divertir, entretener e informar, sino que inculcar a los individuos valores y creencias y códigos de comportamiento que harán integrarse a las estructuras institucionales de la sociedad. Eso es un concepto de Noam Chomsky, ya por el año 1999. Este mismo yo ahora les voy a pasar y les voy a leer. Él escribió 10 estrategias de manipulación de los medios de comunicación. Se las voy a leer detalladamente. Obviamente que como es un video van a poder pararlo y tomar nota las veces que quieran. Entonces Noam Chomsky dicen que las 10 reglas de estrategia de manipulación de los medios de comunicación. Dice que uno es la estrategia de distracción. Consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Crear problemas y después ofrecer soluciones, también llamado reacción y solución.
Problema, reacción y solución. 3. La estrategia de gradualidad. Si se quiere conseguir la aceptación de una medida inaceptable, solo es necesario aplicarla gradualmente de a poco. La estrategia de diferir. Otro modo de hacer aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa y necesaria, obedeciendo la aceptación pública en el momento para su aplicación. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil o pareciendo ingenuo y protector a la vez. Utilizar aspectos emocional mucho más que la reflexión. 7. Mantener el público en la ignorancia y la mediocridad. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Reforzar la autoculpabilidad y conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Esas son las 10 estrategias que usan los medios de manipulación a fin de los medios de comunicación para manipular y para de alguna manera llevar una especie de control social informal a fin de crear una idea de la situación que se está atravesando, ¿no? Y por último, vamos a hablar de las organizaciones sociales. Son organizaciones de barrio que tienen gran influencia acerca del control social informal. Obviamente que no, por lo general en los barrios más humildes vemos sociedades de fomento, casas o ONG que ayudan a chicos y a familias necesitadas, y de alguna manera los van educando y dándole de alguna manera medios para que ellos puedan subsistir y de alguna manera no pasen esa línea que fija el control social formal, ¿no? Obviamente que son de gran ayuda y tienen una gran injerencia en este tipo de situaciones. Bueno, vamos a aclarar, porque a continuación vamos a hablar de la tolerancia cero. El control social informal está integrado por la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Esas son las 5 instituciones o órganos, como bien quieran llamarlo, que integran el control social informal. Hablando de tolerancia, de control social formal, ¿sí? No lo podemos desviar sin tocar el tema de tolerancia cero, ¿sí? Como un ícono moderno de gestión de control social. Vamos a hacer un concepto que la tolerancia cero es un enfoque de política de seguridad ciudadana, que se basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la importancia de la falta cometida, ¿sí? Es reduciendo al máximo el retardo entre la comisión del delito y la respuesta judicial, ¿sí? La tolerancia cero al delito es eliminada, por lo que no se tienden en cuenta circunstancias atenuantes a la hora de castigar delitos o faltas. Es decir, palo y a la bolsa. Esta doctrina ha sido puesta en práctica de forma notable en Estados Unidos, allá por el año 1994, y encuentra su fundamento, su sostén, en los principios de la teoría de las ventanas rotas. Esta teoría, esta teoría utiliza el término tolerancia cero para definir la solución propuesta, ¿sí? Es decir, dice, en el artículo se ilustra a través de la analogía de un edificio. Esto es lo que dice la teoría de las ventanas rotas. Dice que si un cristal de un edificio que se rompe no es inmediatamente reemplazado, algunos podrían deducir que el edificio está abandonado o en ruinas e irremediablemente todo el resto de cristales serán rotos porque los delincuentes no le darán ninguna importancia. ¿Se entiende? Es decir, que si en un lugar de la sociedad dejamos que se cometa un delito, esto es el fundamento de la teoría de la tolerancia cero, no actuamos,
no actúa el Estado, automáticamente se va a cometer otro, porque entiende que hay una ausencia total del Estado. Ahora, si se comete un delito en determinado lugar y automáticamente se reacciona, no importa con la gravedad que no viene al caso en este momento, se entiende que no se va a volver a cometer otro delito ahí, ¿sí? Porque hay una respuesta inmediata del Estado, ¿sí? Bueno, la tolerancia cero se basa básicamente en dos postulados, ¿sí? Uno, el primer postulado, se dice que si el responsable de una infracción no es considerado inmediatamente, no es condenado inmediatamente, se le incita a reincidir. Un poco lo que aclarábamos anteriormente. Y el segundo postulado dice que si los responsables de infractores no son condenados cada vez con toda la severidad a la que nos autoriza la ley, de forma progresiva pasarán de los pequeños delitos al crimen, ¿sí? El programa de tolerancia cero fue implementado en el año 1994 como medida extrema para abatir los altos índices de delincuencia en la ciudad y en particular para recobrar la confianza de la ciudadanía en las autoridades del Estado. Fue una movida básicamente política, este programa. Y este programa cuenta con 8 subprogramas, que uno es retirar las armas del fuego de las calles de la ciudad, era frenar la violencia juvenil en las escuelas y las calles, expulsar a los narcotraficantes de la ciudad, quebrantar el ciclo de violencia doméstica, reclamar los espacios públicos de la ciudad para los ciudadanos, reducir el crimen relacionado con el robo de autos, eliminar el alto nivel de corrupción en los cuerpos policíacos y recuperar los caminos de la ciudad y liberar el tránsito automotor. Básicamente, la tolerancia cero no dejaba al azar nada de estas cuestiones. Tenemos que mencionar en esta situación uno de los efectos relacionados con la tolerancia cero, que es la obediencia policíaca, la obediencia debida. Esto se trató en el experimento Milgram. El experimento Milgram, bueno, fue llevado a cabo, mejor dicho, por Stanley Milgram, que fue un psicólogo en la Universidad de Yale, y describe en su artículo de 1963, llamado Estudio del comportamiento de la obediencia y resumida. Este artículo está resumido en su libro, que se llama La obediencia a la autoridad y la perspectiva experimental. Esto, en definitiva, dice que el fin de la prueba era medir la disposición de un participante para obedecer las órdenes de la autoridad, aun cuando éstas pudieran estar en conflicto con la conciencia personal. Es decir, que a veces, lo que se refiere a la obediencia policíaca, es decir, que ellos acataban órdenes, entonces no eran culpables de lo que hacían. Esto es lo que trata de llevar adelante este experimento. Bueno, los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son enormes, son de enorme importancia, pero dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones concretas. Entonces, Stanley Milgram dice que montó un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto dolor infligía un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían para un experimento científico. Dice que la férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos morales de los sujetos, participantes de lastimar a otros y a los gritos de las víctimas sonando en los oídos de los sujetos participantes. La autoridad subyugaba con mayor frecuencia y la extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal descubrimiento del estudio. Es decir, que una persona intermedia a una orden para flagelar a otra persona es de gozo para ese intermedio, pero no es que sale de su íntima convicción, sino que está ejerciendo una orden. Es decir, que la persona intermedia no tendría culpa en generar el daño a un tercero, porque viene de arriba. ¿Se entiende el experimento? Bueno, esto es parte de lo que es la tolerancia cero, y es el tratar de acomodar ciertas cuestiones y no dejan
de ser influyentes a la hora de desarrollar este tema. Vamos con el último tema, que es el control social formal. Es una cuestión prácticamente que se desarrolla en un contexto de ortodoxia neoliberal, allá por el año, creo que 1990, más que nada las personas que viven en barrios privados. Entonces, ¿por qué llamamos control social formal privado? Bueno, básicamente porque es una agencia de seguridad que contrata personas civiles, ¿sí? Los provee de un armamento a fin de custodiar determinadas zonas. ¿Por qué es control social formal? Porque bueno, hay una ley que homologa a las agencias de seguridad a través del Ministerio de Seguridad. Es decir, que hace toda una cuestión, un trámite administrativo, a fin de que el Ministerio de Seguridad autorice a esta empresa a fin de proporcionar una especie de seguridad privada a ciertas personas o a ciertos, también llamarlo instituciones privadas o empresas. Bueno, los provee de un arma y estas personas también al momento de actuar ante la comisión de un delito automáticamente van a revestir de calidad de funcionario público y bueno, tendrán todas esas facultades en el momento de actuar digamos, en esa situación. Emerge en realidad en especial intensidad en las últimas décadas este fenómeno de privatización de los dispositivos de medios personales de vigilancia. Hay una ley que ampara este tipo de cuestiones, que es la 12.297 del año 91, y con sus modificatorias obviamente, y nada, le da una especie de catálogo de cómo debe de ser llevada a cabo la vigilancia y protección de bienes, escolta y protección de personas, transporte, custodia, protección, vigilancia y protección de personas, bienes, espectáculos de públicos, etc. Siempre y cuando, obviamente, que la persona que lo contrate pague el servicio, va a estar custodiado por medio de este servicio. Bueno, la realidad, me es grato llevarle esta breve clase a fin de que tengan una herramienta más ante esta situación de la pandemia que nos está a todos afectando. Y bueno, espero que se encuentren todos saludables, estén todos bien. Les mando un saludo y ojalá que le vaya bien. No se olviden de revisar el aula virtual y seguramente estaremos subiendo otra clase en lo que respecta, calculo yo, a la segunda instancia de la materia de este cuatrimestre. Les mando un saludo grande. Chao.